color. Hice a la tierra sufrir, para almas mi pecado. Aleluya. Estamos teniendo un poquito de problema con la internet, vamos a ver, ¿verdad? Aleluya. Dios los bendiga en esta mañana. Welcome everybody. Bienvenidos cada uno que estar aquí. Welcome to our worship. Ahora, al servicio de este día. Today is June 14th. Ahora, es junio 14, ¿verdad? Rápido, se va el tiempo. And today is a title of the sermon. El título del sermón de esta mañana, aquí lo tenemos. Is human failure and El fracaso humano y el conocimiento de los discípulos de Dios, ¿verdad? El traigo la historia que hemos estado all the time. todo el tiempo. The doing of human is not perfect. Sabemos que lo que nosotros queremos hacer desafortunadamente no está a la medida que Dios quiere. You remember No sé si se acuerdan, last sermon. el sermón del domingo pasado, In 18, en el capítulo 18, 3 angels visit Abraham's tent llegaron 3 ángeles a visitar allá a la tienda de Abraham, in the town of Abraham en el pueblo de Hebrón. and delivered the promise of Jesus. Ahora, llegaron ahí en una promesa que ellos le dijeron a Abraham y a Sara. You're going to have a baby. Que van a tener un bebé. Your wife, Sarah, will deliver the baby. Va a tener tu esposa un bebé. At the time, Sarah was how old was Sarah? ¿Quién se acuerda cuántos años tenía Sara? 89. 89 años, ¿verdad? Una edad muy avanzada. And Abraham is 10 years older than Sarah. Abraham tenía 10 años más que Sara, ya casi llegándole a los 100, 99 It's años. impossible. Para nosotros es algo imposible, ¿verdad? Que a esa edad alguien pueda tener un bebé. But you remember El Shaddai? What's the meaning of El ¿Se Shaddai? acuerdan alguien del significado de la palabra El Shaddai? Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, Almighty God. el que hace lo imposible y lo hace To our posible. Jesus, everything is possible. A través de Jesús todo se puede hacer de una manera maravillosa, mientras esté en la voluntad de Dios. That's why Jesus said this time Ahora, Dios ha at puesto este tiempo Abraham's old age, para 99. a esa edad que él tenía, a los 99 años. And before Jesus left, Antes de que Jesús se fuera, told him gave a revelation to Abraham. de una revelación, una promesa a Abraham. I will destroy the Sodomos and Gomorrah. Ya, de la promesa que iba a hacer a través de esos dos pueblos que no andaban conforme a la voluntad de Dios, que los iban a destruir, Remember? Sodoma y Gomorra. Intercession of Abraham. What if 50? No sé si se acuerdan que si hay 50 justos en ese pueblo, la destruirán. And then reduce. Ya, y no se fue bajando hasta que parecieron 5 o 10, ¿verdad? Lord, what if 10 people? ¿Qué tal si hay solamente nomás 10 justos en ese pueblo? Jesus said, yes, 10 people. If Ya, there's si hay 10 justice for people, I will 10 love gentes justas en ese pueblo, no lo voy a destruir. The problem is nobody. Pero el detalle que pasaba ahí, que no había nadie que buscara a Dios. Finally, 2 angels were in the house of Lot. Y los 2 ángeles llegaron a la casa de Lot. All the people in the town Y luego la gente de ahí del pueblo se juntó, ¿verdad? send us 2 visitors. Le estaban You diciendo never said. que sacaran a los visitantes, ¿verdad? Para conocerlos. These days are very similar the simple the city of Sodom. Desafortunadamente, ahorita en estos tiempos hay mucho de eso, ¿verdad? Un There's desacuerdo. so many homosexual lesbians. Ya, That is a sin. hay mujeres que pues, están con mujeres, hombres con hombres y de esa manera, ¿verdad? In Biblia, En las Sagradas Escrituras, homosexual lesbian activity is very sinful. en la palabra de Dios, en la Biblia, estos actos pues no son aceptados, ¿verdad? No se pueden, porque van en contra de la ley del Señor. During the escape to the small town Zoar, Y cuando ellos iban saliendo para Zoar, el pueblo donde Abraham quiso ir, 2 angels gave a warning, never turn around. y les dijeron, ¿verdad? Que no voltearan para atrás. But the wife of the Lord Pero la esposa de Lot turned around and volteó y vio para atrás. became the pillar of salt. Se convirtió en un pilar o una montaña de sal, ¿verdad? That warning is applied to us. Ahora eso aplica a nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios no quiere que Never volteemos, look back this world. que no volteemos atrás a vivir o practicar las cosas que queremos dejar. Don't turn around. You're going to be a pillar of salt. Vamos a convertirnos en un montón de sal, ¿verdad? Okay? Es Dios hablando, mis hermanos. We have to understand Ahora podemos entender, and apply to our life. ahora lo podemos aplicar a nuestras vidas. Don't look back this world. Para que no volteemos a ver lo que está pasando alrededor de este mundo. Que enfoquemos nuestra vida en Jesús. Now we continuing. Ahora seguimos de continuo. Genesis capítulo 20 and 21 today. Ahora vamos a ver capítulo 20 y capítulo 21 de Génesis. Gracias, Jesús. De una manera maravillosa. Sí. Estábamos viendo. Abraham at the 19th capítulo En el capítulo 19 de Abraham
could see from Hebron here Ahora él miró ahí de Hebrón, ahí, that destroyed Sodoma y the Gomorra. smog Ahí está viendo de los pueblos que están siendo destruidos. and he thinks Lot is dead at the time. Él pensaba que Lot ahí se había quedado, ¿verdad? He is very, very disappointed. Ahora él está un poquito, pues no contento. I begging to Lot, Entonces él estaba pidiendo, ¿verdad? Para que Dios tuviera misericordia, pero Dios hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? but this thing happened and I lost my nephew Tal Lot. vez él pensaba que ahí se había quedado su He's hijo, ¿verdad? frustrated, Estaba un poquito preocupado very disappointed, y un poquito pues triste. and he doesn't want to stay this town, Hebron. Y ya no quería quedarse en ese pueblo de Hebrón. So he wants to move out from existing the town. Ahora él quería seguir caminando a otro pueblo donde Dios lo pudiera llevar. You remember? Famine happened capítulo 12. En el capítulo 12 estaba una hambruna, ¿verdad? Donde faltaba la comida. That area is out of rain and then couldn't survive. So they, Abraham and wife and entire Y los personas de ese household pueblo moved to Egypt. se tuvieron que salir de ese pueblo y se fueron para Egipto, ¿verdad? At the time, what Abraham did, Y lo que fue lo que pasó ahí, ¿verdad? ask him wife Sarah, Le estaba diciendo a su tell esposa, everybody you are my sister. dile a todas las personas que tú eres mi hermana. Then they're not going to kill me. De esa manera no me van a matar, ¿verdad? Porque después que era una mujer muy hermosa. They think you are my wife, they're going to kill me Y and si then ellos ven que take tú you eres mi away. esposa, si te van a querer llevar, me van a matar a mí. So what happened? Entonces, ¿qué pasó? Sarah is so beautiful. Entonces miramos que esta mujer estaba muy hermosa, ¿verdad? Pharaoh, the king of Egypt, Ahora el faraón de Egipto, el rey, took her se la quitó, ¿verdad? Y se la llevó. in Pharaoh's palace. Allí al palacio. But what happened? ¿Qué pasó? Jesus saved Sarah. De alguna manera Dios intervino y pasó algo ahí, ¿verdad? Tuvieron problemas. And same thing. Ahora lo mismo, This time, esta vez, Abraham, with the full of frustration, ya estaba saliendo de ese pueblo un poquito frustrado, decides decide leaving the town. que salir del pueblo, ¿verdad? Because of you cannot remember anymore. ¿Por qué? Porque ellos querían enterarse de todo esto que había pasado, ¿verdad? But the story of capítulo 20, Y ahora en la historia del capítulo 20, and then when he left the town, ahora cuando él salió del pueblo, he is scared una vez más él estaba asustado. to facing strangers, Ahora strange para place. entrar a ese pueblo pasó algo similar. So make the same mistake. Ahora volvió a cometer la misma falla. el Ask mismo error. Sarah, tell everybody you are my younger sister. Dile a todos que tú eres mi hermana. Una vez más, cometió el mismo error. That's the human. Make the same mistake. Es lo que nosotros ahora tenemos como humanos, nosotros fallamos, tenemos muchos errores. Also, También, that's crisis, dangerous. es un poco de crisis, ¿verdad? Un poquito peligroso. Why? Because of Abraham learned that my wife Sarah gonna deliver the baby next year. Entonces él estaba acordándose de la promesa que Dios le había dado, ¿verdad? Que primeramente ibas para el tiempo de la venida, a los 9 meses iba a estar ella teniendo un bebé. What if Father take away the Sarah? Where is the promise of Y God? luego si esta persona donde él iba a entrar, ¿verdad? Le quitaba también su esposa. Abraham just focusing daily life in this world. Ahora él estaba enfocado, ¿verdad? Como muchos de He nosotros. totally ignored and forgot the promise of Ahora, de God. lo que Dios ya le había dicho y estaba pensando solamente lo que él creía o lo que él pensaba. This is act of mirror. We do the same mistake every time. Y tal vez de esa manera nosotros nos podemos identificar que a veces cometemos el mismo error una vez y otra vez. That's the story of capítulo 20. Esa es la historia del capítulo 20, ¿verdad? Que iba entrando a este pueblo y también dijo lo mismo, que Sara era su esposa. Nevertheless, the duplicate mistake, but don't worry, there is always grace of Dios. Y ahora la gracia de Dios se volvió a demostrar cuidando a esta mujer que ya le había dado la promesa. De la misma manera que Dios le está dando la promesa a usted, lo va a cuidar, lo va a proteger. No matter what, Ahora tenemos he problemas, tenemos luchas, pero Dios promises. tiene algo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Una promesa que Él está ya a la puerta, ¿verdad? Okay, there is a Aquí key está summary of aquí está una tabla capítulo 20. para entender un poquito más del capítulo 20. Ahí arriba dice la figura The action, de las acciones que tomó Abraham, ¿verdad? Abraham as a human, Como persona humana, humanity, fear, tuvo miedo, lies, mentira fears. y excusas, ¿verdad? Lo que usamos muchos nosotros, ¿verdad? We do the same thing all the time. Y hacemos lo mismo también nosotros. But the spiritual meaning is Ahora, en lo espiritual, human faith, la fe humana puede flaquear, hope and fail at faltar any en time. cualquier momento, ¿verdad? Cuando ponemos nuestras cosas en nosotros mismos, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. We do it all the time. Y lo hacemos, todo lo hacemos de una manera o de otra manera, ¿verdad?
And then we're going to see the king. Ahora vamos a ver al rey, Abimelech. Abimelech, donde iba a That entrar. means Abimelech to rebuke and as a compensation object of prayer. La reprensión y compasión, objeto de la oración, ¿eh? Spiritual meaning, El significado espiritual, the world is el mundo sharply señala point out solamente the las moral faltas failure of morales believers. de los creyentes, de nosotros, ¿verdad? Siempre nos están acusando de una manera o de otra manera. What about God's grace? Ahora, la gracia de Dios, que es lo más importante en nuestras vidas. Por God's gracia. world intervention. La intervención de Protection. Dios, la protección, Answer the prayer. respuesta de la sanidad, ¿verdad? De una manera maravillosa. That's how Jesus. Ahora, cuando entramos ahí a caminar o vivir una vida que estamos apartando de That's practicar the mal, meaning. la salvación Salvación, depende de la depende autoridad God's de Dios, faith- no de la perfección, faithfulness. no de la perfección humana. Not based on human perfection. Y ya, estamos poniendo toda la confianza en Dios, que Él hace las cosas de una manera maravillosa. Okay, let's move forward. Vamos a seguir adelante. Let's go. Vamos a ver lo que dice Génesis, todos juntos, por favor, Génesis 21. Y Abraham partió de allí en dirección a la región de Negev, y se quedó a vivir entre Cades y Shur, mientras vivía en Gerar. I'm sure you already remember this routing. Ya, no sé si ustedes se acuerdan, los que estuvieron aquí antes, que ya habíamos pasado When ese they texto. go to Egipto, Cuando él iba para in Egipto, capítulo 12, en el capítulo 12, same route. era la misma ruta que él tomó. You remember Negev, El de Negev, that ¿verdad? area. Okay? Esa área donde él pasó. Let me show you. Vamos a ver una vez más el mapa que se mostró aquel día. Hebron here. Ahí está Hebrón, donde estaba Abraham. Abraham was in the town of Hebron. Ahí estaba Abraham en el pueblo este de Hebrón. And what happened is that Sodom Y luego acá de este otro lado, ¿se acuerdan que destroyed. estaba Sodoma y Gomorra? Los That's pueblos why he destruidos. decided to live in the Hebron. Ahora él decidió salir de ahí So, Herrera, para we para abajo, moved como from yo Herrera. Egipto, Okay. Gerar. We moved to Herrera. De ahí se fue para ese pueblo Gerar, Okay? This town. para ese pueblo. And then this we call the area of Negev. Y toda esa que está esa área de ahí es el pueblo de Negev. Es bien interesante, ¿verdad? Cuando ponemos atención y queremos aprender más. Hebron. Allá está Hebrón y ahí está Gerar, ¿verdad? Donde se movió. Herrera. Okay? Son también bien Gerar interesantes. means in Gerar Hebrew significa, en hebreo, to drag away. para sacarnos, ponernos en un lugar. To drag away. ¿Para qué? Para llevarnos o sacarnos de un lugar, el significado Gerar. Or another meaning, O tal vez otro significado que se puede decir. so roughly. Algo Gerar toscamente. o seguir toscamente, ¿verdad? O al aventón, como decimos nosotros, al ahí se va. Now he is deep. Abraham is deep Ahora Abraham ya depression. estaba en una depresión un poquito pues caída, ¿verdad? De todo lo que había visto y que pensaba que su sobrino Lot había fallecido. He is in the epitomized the frailty of the human condition. Ahora, de esa manera, a veces nosotros tenemos esa humanidad, ¿verdad? Que queremos hacer las cosas con nuestra fuerza y llegamos a un límite que nos cansamos por nuestra humanidad. In our life, En nuestras vidas same thing. pasan cosas así, ¿verdad? Que hay situaciones We donde may live in Haran. como que la vida nos arrastra o nos lleva o nos pone en diferentes 100% we are not dependent on Dios. ¿Por qué? Porque no ponemos toda nuestra dependencia en Dios. Haran, dragging. Entonces, de esa manera nos saca, nos lleva o nos impulsa a la vida a hacer cosas. You remember, No sé si se acuerde, in order to save four Eastern Empire, no sé si se acuerde cuando estaba hablando de la historia, Comoras, cuando vinieron aquellos pueblos, ¿verdad? Que iban a pelear. when he heard the news, nephew Lot rested, Entonces, and ¿se acuerda? No sé si se acuerda cuando Lot, el sobrino de Abraham, Abraham raised his own household ¿qué soldier, hizo? ¿Qué hizo? Juntó a gente de su pueblo, ¿verdad? Hablando de Abraham. 380. Eran 318 hombres contra 4 reinados, eran muchos hombres. Where is braveness? Entonces, ¿dónde estaba la valentía que aquel hombre tenía? Where is the confidence? ¿Dónde estaba la Where is his confianza? power? ¿Dónde estaba su Where is his confianza? faith? ¿En dónde estaba su fe? He just shrink, he just. ¿Ya por qué? Porque había puesto sus cosas en su vida personal y no en I want Dios. you to keep in mind, Quiero que usted piense y analice. all the chosen people in Biblia, Entonces vemos que las Sagradas Escrituras, las personas, everybody is not hero. en la Biblia son personas humanas que no son como héroes. We sometimes we mistake you worship
human. Mira, de alguna manera en veces como que se confunden las personas, ¿verdad? Que ponemos la mirada, soy Abraham, soy Moisés, y de la misma manera Dios le está hablando a Look usted. at Abraham. Abraham is one of a typical human. Era una persona normal como usted y como yo, Abraham. Ahora Dios le está We hablando a have usted. to focus in Ahora nos tenemos que enfocarnos. faithfulness of Dios, Ahora, tener la fe y la certeza, lo que dice Hebreos 11:1, la fe y la certeza. not human. No en nuestros pensares o nuestras ideas. Yeah. Cuando pensamos a ver las cosas como Dios ve, vamos a ver el 2, versículo 2. Y Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa, ¿verdad? Ya vimos que por segunda vez este hombre hacía lo mismo. Cuando entró a Egipto, ya le quiero entrar a este pueblo. Podemos ver ahí, ¿verdad? Que es un hombre como usted. What happened? ¿Qué pasó? Un hombre como Abimelech, the king of ahora el rey took his wife Sarah. agarró a su esposa, ¿verdad? Una vez más otro rey la quería. But what about the promise of Dios? Your wife gonna have a baby. Your baby next year. Entonces, ¿dónde está la confianza que ya Dios le había dado la promesa de que su esposa iba a tener su bebé el año que viniera? Abimelech. Entonces, ella mira que no sabía de eso, ¿verdad? This means Abi means Abí es father. padre. Melech means king. Ahora, Melech significa rey. King's father. Most El strong. rey padre más fuerte de aquel tiempo en esa área. Así en nuestras vidas, hermanos. Hay algo Oh, fuerte. Abraham, you don't understand. How come Ahora he él just no entendía. forgot the promise of Entonces, God? ¿qué estaba pensando Abraham al no acordarse de la promesa que Dios le había dado? Same thing. Pasó lo mismo. Same thing happened to us. Así con nosotros, en veces nos equivocamos una vez, dos veces, tres You veces. just forgot the promise of Jesus. Ahora tenemos una promesa muy grande en las Sagradas Escrituras para cada uno de You're nosotros. scared of Abimelech, Tal vez this usted world. está asustado acerca del mundo, de las cosas que están en el mundo, ¿eh? Rest. Vamos a leer el 3. Por aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños, le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Now, Dios intervention. No matter what. Ahora Dios va a intervenir, Dios está interviniendo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. No matter what Abraham did wrong, Ahora sabemos que Abraham se equivocó, ¿verdad? always Dios fulfill his purpose. Ahora Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer en su palabra. Usted es un hijo de Dios, usted tiene que empezar a vivir y a That's why hacer. Jesus showed up. His Abimelech's dream. Ahora en el sueño este hombre Dios le habló y le dijo, ¿verdad? Que era... If you touch this woman, Sarah, you will die. Ahora vas a, si tocas a esta mujer, tú vas a morir. Amén. Aleluya. Amén, amén. Gracias, Señor. Oh. Vamos a leer el 4, pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Porque él no sabía nada de lo que esta mujer... Abimelech, heart words occupy the Holy Spirit. Ahora, ¿qué pasó? Que el Espíritu Santo vino y habló, ¿verdad?, con este hombre en el sueño. And then ask, you destroy innocent people like me and my Ahora, country. ahí nos podemos meter en esa área, ¿verdad?, que no conocemos o no sabemos. Estamos en estas áreas un poquito aprendiendo todavía, I ¿verdad? didn't do it wrong because of I knew that's his wife. Not wife, his sister. Porque ellos dijeron: ella es mi hermana, y yo no sabía que ella era su esposa. O sea, a mí me mintieron, ¿verdad? ¿Qué nos dice el mundo? Nos ha mentido y nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Ahora Dios nos está hablando lo que es la verdad. Ya depende de cada uno de nosotros. Let's continue back. Vamos a leer el 5. ¿Cómo Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó? Yo hice todo esto de buena fe y sin malas intenciones, ¿verdad? Así nosotros, ¿verdad? En vez hacemos cosas sin saber. And continue say. Dice el 6. Punto. Si ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño: por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo cuida a uno, lo protege. ¿Amén? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Enseñándonos qué es lo que dice en su palabra. Continue say. El 7. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Amén. Don't touch my prophet. Ahora, ¿qué le dijo? No toques a mi profeta, ¿verdad? Dios hablando. It applies same thing. Do not touch Satanas. Do not touch my children. Ahora, ¿ves? Satanas. Lo podemos aplicar a nuestras vidas. No vas a tocar a mis hijos, ¿verdad? Que son ustedes, somos nosotros. If you touch my people, you will die. De alguna manera, si él se atreve, ¿verdad?, a tocarnos, Dios va a ponerlo en su lugar, ¿verdad?, va a morir. Hey? El 8. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos, ¿verdad? Entonces empezaron a conocer quién eran estas dos personas. He's an officer, he's a staff, everybody's scared. Ahora ya ellos empezaron a temer, ¿verdad?, porque ya se les había dado, se les había advertido, ¿verdad? Right? Vamos a leer el 9. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿En qué has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Por qué? Porque Abraham había... Abimelech
rebuked Abraham. Ahora de esa manera le llamó la atención a Abraham, ¿verdad? Why you lied to ¿Por me? qué me echaste mentiras? Eh, Dice el 10, te pretendías conseguir con todo esto al reclamo de Abimelech, ¿verdad? Let's see Abraham what he's saying. Ahora vamos a ver qué What dice is his Abraham. excuse? Ahora, ¿cuál es la excusa que este hombre puso, Abraham? El 11, Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían, ¿verdad? Puso una excusa pues un poquito This is a pues, coward excuse. la excusa de un cobarde, ¿verdad? Where? 12, pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. He trying to excuse and justify. De alguna manera se quería justificar y He's quería your decir hombre. que no había hecho mal porque estaba diciendo la verdad a mitades, ¿verdad? A mitades porque pues era su esposa, pero también era su hermana. Bueno, dice el 13, cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano, ¿verdad? Nevertheless, No vamos a decir otra cosa más que let's eso. see act of our dear Jesus. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora estamos conociendo la verdad, ¿ah? 14. Entonces, Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara su esposa, ¿verdad? Reverse. What a reversal. Abimelech gave Ahora Abraham. vemos que de una manera tuvo temor, ¿verdad? Y le It's regaló cosas. impossible. Why Abimelech gave Abraham lots of gifts? Ahora, ¿por qué este hombre le dio regalos, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando pensamos en lo que hemos vivido, son experiencias que las vamos a usar para cosas buenas, ya no para cosas malas. Just the same thing. Así pasa. Egipto, Pharaoh gave him lots of treasure. También ahí cuando salió de Egipto, no sé si se acuerdan los que estaban aquí, que también el faraón le dio muchos regalos. Jesus is trying to teach us. Ahora, el Señor nos quiere enseñar algo. There is above and beyond the spiritual power and providence. Que hay algo mucho más grande y poderoso que es la palabra de Dios, la que nos cuida y nos protege y nos da regalos. That is the act of Dios. Esto es lo que Dios hace, ¿ah? Cuando empezamos a vivir y obedecer su palabra. Sí. Ahí vemos, ¿verdad? Abimelech, Abimelech, el rey, Abraham, y Abraham, ¿verdad? instead of rebuke, En vez de castigarlo o gave decirle back to algo, Sarah ahora le regresó a su esposa and including gifts. y un regalos, de una manera maravillosa. No sé si That's our Dios. Así ahora Dios nos da esto, un conocimiento, una sabiduría, un entendimiento de todo lo que nos pasó. Ahora lo usamos para hacerlo positivo. Vemos. Sarah is back. Hallelujah. Y ya está de vuelta con su esposa. Why? ¿Por qué? Sarah wants to deliver baby ¿Por Isaac qué? Porque next hay year. una promesa que Dios le había dado. Dios le da una promesa a usted. Sincere faithfulness of our Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tiene algo grandioso y maravilloso. Porque Él es fiel en su Dios palabra. always keep his pacto. ¿Y qué? Y Él siempre guarda sus pactos. Él es fiel porque Él todo lo que dice lo cumple. Dios promises I will come back, second coming. Ahora Él ha hablado y ha dicho que va a regresar. Y esa es una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Jesus promises rapto. Ahora Él nos va a llevar y nos va a poner en un lugar que se llama, es un evento que se llama el rapto. We believe it. Ahora nosotros estamos creyendo y viviendo por esa promesa. It's going to be happening. Y va a pasar porque Dios lo ha dicho. Dice el 15 y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. Fíjese, hasta le dio un lugar donde vivir. You may live this whole land like yours. Escoge donde tú quieras. Así Dios le dice a usted puede escoger donde vivir. ¿Quiere hacer lo malo o quiere hacer lo bueno? Eso ya depende de usted. Le da la oportunidad que usted escoja. 16. Y Sara le dijo, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata que sirvan de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Why Abimelech did it? ¿Por qué hizo este hombre, este rey? ¿Por qué le dio eso? Because of what he controlled by Jesus. Ahora, ¿por qué? Porque Dios puso el sentir y el hacer en el corazón de él. Está poniendo Dios el sentir y el hacer en nuestros corazones. De empezar a vivir una vida más ordenada. Even Abimelech is the king of this world. Ahora, sabemos que pues Abimelech Our Jesus, king of the king. ahora, si podemos ponerlo de esta manera, que Abimelech puede decir, lo podemos poner como es el mundo. Pero nosotros tenemos un rey de reyes y señor de señores, que es Jesús. Ahora vamos a leer el 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Yeah, when Abimelech took the Sarah, Ahora cuando Abimelech tomó a Sara, entire palace, entonces todo el pueblo, entire family could have a baby. todos habían caído bajo esa maldición que Dios había cerrado, las vientres o la All matriz the de las woman madres. of Abimelech was Y no barren. podían tener hijos, ¿verdad?
Y esto es algo espiritual, hermanos, ¿verdad? Tal vez usted diga, es que yo no puedo, yo no entiendo, ¿verdad? Hay mucha gente, pues, se le complica porque tenemos una cabecita, un cacahuatito que no queremos entender cosas, ¿verdad? 18. Ahora el 18, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles, ¿verdad? Ahora Dios le da una promesa que usted va a tener sabiduría, conocimiento, entendimiento, son cosas que provienen de Dios. Through this story, A través de esta I historia, want you to understand. quiero que usted se identifique y reconozca cómo Dios le da su vida. When you deliver baby, Cuando usted va a you tener, cuando usted va a tener un fruto, vamos a ponerlo así, un fruto. not by your own power. No porque usted lo haga, Jesus Solamente allow you to deliver the baby. Dios nos puede dar eso, ¿ah? Poder entender y ver las cosas como Your Dios ve. baby is a gift of Dios. Entonces ahora vamos a decir los niños, ¿no? Los niños es un regalo de Dios. Gracias, Señor. Génesis 21:1. Vamos a hablar al capítulo We 21. go to continue. Genesis 4. Estábamos leyendo lo que era el capítulo 20, ahora vamos a leer el capítulo 21, versículo 1. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho, ¿verdad? ¿Qué le había dicho? So Dios protected Sarah. Entonces Dios protegió, Dios lo está protegiendo a usted. Deliver the baby. ¿Para qué? Para que Ese tuviera un promise. bebé. ¿Ah? El fruto. 2, vamos a ver 2. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. From based on the human understanding. Ahora, porque That's impossible. podemos entender y para nosotros puede ser imposible, ¿verdad? Que Our hace- Jesus todopoderoso. Pero Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, El Shaddai. hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Porque Él es creador de todo. Continue 3. 3, al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Isaac means laughing. ¿Verdad? El significado de Isaac es risa, o ya cantándolo es Make felicidad. Abraham laughing, Sarah laughing. Felicidad, alegría y contentamiento People laughing. en nuestras vidas cuando la palabra de Dios está con nosotros. And also, Y también, vamos a leer el 4, cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham le circuncidó tal como Dios le había ordenado. Ya hablamos de la circuncisión. as Dios commanded, 8 days. A los 8 días él iba a ser circuncidado. Le iban a quitar aquello que estorbaba. De esa manera Dios está quitando de nuestros corazones eso que estorba. 5. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. 100 years, Ya tenía 100 años. new baby, Isaac born. Ahora nació un hijo, ¿ah? No por las fuerzas humanas, sino porque Dios tenía un plan para Six, cada let's uno de continue ellos. 6. 6. Sara dijo, entonces Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo, ¿verdad? Dios me ha Dios me ha hecho reír. reír. Apply things in Islam. Ahora Dios está, que nosotros No matter what happens in this world, no le hace lo que pase, Dios make you laugh like a que te va a hacer Sarah sentir laugh. felicidad, alegría y contentamiento, no importa la situación. Ahí está, ¿verdad? Vemos a Sara riendo, ¿verdad? Y el significado, Everybody laughing. el significado de la risa Also, o we sea, are laughing. es felicidad, alegría y contentamiento. When we go, Ya no está eso. when we die, we're gonna see her. Entonces cuando nosotros vayamos, ¿verdad? Y Make us laughing. vamos a estar todos juntos, felices y alegres. Look at the face of Vemos Isaac, al bebé baby. también, ¿verdad? Ahí Hallelujah, está. hallelujah. Todos juntos, ¿verdad? She is a mother of faith. Esa es la madre de la fe. Continue 7. Ahora el 7, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantara a hijos? Sin embargo, se le ha dado un hijo en su vejez, ¿verdad? Gracias, Señor. It's impossible, but by grace, we Para got the nosotros baby. los humanos es imposible, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios tenemos lo que Dios dice en su palabra. Hey, El 8, el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, ¿verdad? Fueron de fiesta. every year, how the baby stop weaning. ¿Verdad? Cuando los bebés empiezan ya a quitarse, ¿verdad? De tomar la leche materna de los demás. Maria, when did you stop? Stop ¿Cuánto weaning. tardan? No sé. ¿Cuánto tardan? Every day, I'm talking about every. Sí, del niño que ya no le da chichi. Ya lo va. Hasta que diga, ¿o no? Bueno, sí se dice, ¿verdad? Que puedo evitar que no haya ningún- Yeah, it depends, but maybe Ya sabemos que depende del bebé, ¿verdad? 3 years old. Pero más o menos hay un proceso que parece que a los 3 años, ¿verdad? Más o menos. por ahí. When the baby grew, Cuando el niño and empieza a crecer, weaned is a big moment for the ¿verdad? baby. Entonces para eso ya es un paso, ¿verdad? Ya va a empezar a comer. They went another stage. Ahora va a empezar a comer ¿qué? Comida que proviene de la tierra, ¿verdad?
So Son cosas at the espirituales. time, people of Israel, they used to have a big party. En aquel tiempo hacían una celebración porque ya iba a empezar a tener una vida más adulta. De niño, That's why Abraham, Abraham hizo un gran Abraham, Becca. banquete, ¿verdad? Hey, Ahí está. hey, look at that. Ahí About está. 3 years old. Como a los 3 años, vamos a decirlo así. Everybody had a big party. Ahí tenían una felicidad, una alegría y un contentamiento. Isaac ¿verdad? was winning. Y estaba corriendo ahí como todos los niños, ¿verdad? Corriendo. Now, Vamos a leer el 9, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia le había dado, Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Fíjense lo que va a pasar aquí, ¿eh? but at the time, En ese tiempo, when Sarah delivered baby cuando Isaac, Sara tuvo al bebé Isaac, at the time, Ismail was 14 years old. entonces en ese tiempo el otro hijo, el hijo de la esclava, no sé si se acuerdan que hablamos del hijo de la esclava, And tenía 14 años ya. Isaac was weaned, and Allá cuando Isaac había nacido de ese Ismail was about 17 years old. ya tenía como 17 años, ya era joven más o menos adulto, ¿verdad? Grown teenager, big teenager. Era un joven adulto. And then he was mocking. O sea, estaba burlando, ¿verdad? So many bullies. Tal vez ahora que usamos la palabra bullying, ¿verdad? Ya sabemos que es el bullying, ¿verdad? Que se le da una carrilla y ya en el tiempo nosotros decimos se da café cargado, ¿verdad? So Apostle Pablo explained that situation. Ahora el apóstol Pablo explica de una manera esto. The one born according to the flesh, Y aquel que fue nacido de acuerdo a la carne, persecuting the one born according to y the spirit. ahora está persiguiendo al que es nacido en el espíritu. Así pasa en nuestras vidas, hay una lucha interna en nosotros. Who is this? Estaba Ismael, ¿verdad? 17-year-old. Allá a los 17 y como que se burlaba, ¿verdad? Del pequeño, del bebé. Isaac. Y vemos que se burla, ¿verdad? De él. And then who is this? Y ahí estaba quién? Sarah. Sara, viendo, ¿verdad? Que él se burlaba del He's niño. from inside the tent. Sarah think it's dangerous to raise this two. Ahora, es peligroso que estos dos estén juntos, ¿verdad? Porque se van Sarah a decided, let's get rid vamos of a cortar, ¿verdad? This boy, Esta this man. relación. O sea, ya está hablando espiritual nuestro comportamiento, ¿eh? Que tenemos que quitar. Eso es lo que significa. otherwise my baby is in danger. Ahora, mi bebé va a estar en peligro, ¿verdad? Eh? Es algo muy hermoso cuando empezamos a entender lo que Dios dice. Let's see what happened then. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Estamos hablando de lo bueno y lo malo, ¿eh? That's the decision of the Sarah. Esa fue la decisión, ¿eh? que tomaron. My baby Isaac will be my inheritor. Ya no va a crecer con este comportamiento. I con cannot eso. accept this man. No podemos aceptar eso. Okay. 11. 11. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo, ¿verdad? Pues como padre le dolía, ¿verdad? Abraham said he loved the first son Ismail. ¿Por qué? Porque era el primer hijo que había tenido, ¿verdad? Entonces, And then he wasn't worrying too much. y estaba preocupado, tal vez, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar al niño si lo corremos o lo echamos And he fuera? was depressed. Y estaba un poquito preocupado y fue con depresión, vamos a decirlo así. But for the final decision, Jesus stepped in. Ahora, de esa manera, ahora vemos otra vez que Dios interviene en la vida de estas personas. Let's see what our Jesus teaching the Abraham. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros? ¿Qué le enseñó a Abraham? First, Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por mucho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Podemos ver ahí. get rid of him. ¿Qué dijo? Sácalo. But I'll take care of Ismail as well. Pero yo, y dice 13, pero también del hijo de la esclava haré un gran nación porque es hijo tuyo, ¿verdad? Porque Dios No tiene matter what misericordia. happens, we don't have a choice. We have to obey. Ahora no, en vez de van a pasar cosas en nuestras vidas que nos van a doler, que tenemos que dejar, o que tenemos que apartar de nuestras vidas, nos va a doler. Let's see Vamos what a ver. happened to Agar and Ismail. Ahora vamos a ver qué es lo que le pasa a Agar y a Ismael, la mamá y el hijo de la esclava. Abraham action immediately next day. Vamos a ver qué fue lo que pasó. What did? Al día siguiente, Abraham, vamos a verlo juntos. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba, ¿verdad? You can remember this thing is remind you En vez de pensamos y same thing happened before que esto pasó una vez, ¿verdad? because of Agar became pregnant. ¿Se acuerdan cuando ella estaba embarazada que se empezó a sentirse más importante que Sara? Agar despised Sarah. That's Y why de esa manera como que creció un orgullo en ella y quería sentirse mejor que su patrona o que su... because of Sarah, Porque Sara
And then complained, and then Abraham kicked her out. And Entonces then la sacó, ¿verdad? escaped. Y se escapó. Same thing. Ahora volvemos a ver lo mismo, ¿ah? Que está siendo echada al desierto, pero ahora ya con el niño, ¿ya? Look, how come Ok, Abraham Abraham, give only one bag of pan porque and no solamente le water? dio una pequeña ración de pan y porque solamente le dio una pequeña ración de agua. How mom and Ismael can survive? Ahora, ¿cómo van a sobrevivir ellos con tan poquita agua y tan poquito pan, ¿verdad? Come, you go. Ya puedes ir, ya te puedes ir. This is all Ya, una pequeña porción in the desert. en el desierto. Vamos a poner esa historia, ¿verdad? Y ponerla en tercera Then dimensión. when she wandered in the desert, Vean, así pasa a veces en nuestras vidas en el desierto. you remember El Roy? No sé si se acuerdan que estudiamos What's the meaning, unos El capítulos Roy? atrás el Roy, el Dios que me ve. What's the meaning? ¿Alguien se acuerda? Ya le acabo de decir. Dios see me. El Dios que me ve. El Dios que me ve. Dios lo está viendo a usted. Everybody Dios is que me going ve. together. Vamos a decirlo todos juntos. El Roí. El Roí. El Dios que me ve. Jesus see me. Dios nos mira a Jesus cada take uno de care of nosotros. me. La palabra de Dios no dice, queramos o no queramos. Es una realidad. Even though I'm so poor, she's so poor. Entonces vamos a decir que estaba muy pobre, tenía muy poco. How she can survive in ¿Cómo the ella desert? iba a sobrevivir con eso en el desierto? ¿A qué nosotros vamos a pasar? Sí, sí, sí. Lo que pasa en nuestras vidas. 15. Cuando se acabó el agua, el odre puso al niño debajo de un arbusto. Fíjense lo que hizo la madre, ¿verdad? Y se fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente, ¿verdad? Angustiada. They used to live, Ahora vivía en la puerta de un pueblo de Gerar, ¿verdad? and Agar Y luego acá caminó, moved to Beersheba. Berseba, llegó a un pueblo ahí en el desierto que se llamaba Berseba. Same place she before. El lugar donde había estado antes, ya conocía a ella, pero estaba en el desierto. 17. Vamos a leer el 17, cuando Dios oyó al niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. ¿Amén? What's the meaning of nombre Ismael? Ahora no sé si se acuerdan cuál es el significado del nombre de Ismael. Dios listen. Dios escucha, es el significado de What's the meaning of Dios Ismael? escucha, parece que Dios escuchó el sorzor del niño, ¿eh? Que tal vez estaba sufriendo, estaba en dolor, yo no sé. Así Dios nos ve cuando tenemos ese dolor o ese sufrimiento por ciertas cosas. Sí. Vemos que llega un Angel ángel. came same thing. De la misma manera, era como antes, llegó el ángel y habló con ella. Look at the Ismael. Ahora ya vemos al niño, Dying because of ya the estaba thirsty, hunger. quedando como por muerto, ya casi. Así pasa a veces en nuestras vidas. Como que las fuerzas se nos acaban, ¿verdad? 18. 18. Levántate y tómalo de la mano que yo haré de él una gran nación. ¿Recuerdas lo que está diciendo Dios? No es el pastor, no soy yo, es la palabra de Dios. This is another factor. Este es un pacto que Dios está haciendo con ella. There's just so many nations, descendants. Y ahora vemos que ahí nacieron varias naciones de Ismael, allá son los árabes, de aquel lado de Arabia. 19. El 19, en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Who made her open spiritual eyes Ella to abrió find los well? ojos espirituales a esa mujer, el ángel, ¿verdad? Dio la palabra. Es lo que estamos haciendo, dando la palabra. Whenever you cry, suffering, Cuando financial, usted llega a un límite de su vida que está batallando, está sufriendo, le está pasando una cosa y luego le pasa otra, looking for you, Jesus, that's all it entonces is. Dios lo va a levantar y lo va a sacar de ese pozo de desesperación, ¿verdad? Y mire cómo pasan las cosas. When Agar cried, Entonces cuando ella estaba batallando, sufriendo, Siempre Ismael. y el niño casi ya muerto, what's the solution? ¿ahora cuál fue la solución? It's Jesus. Ahora viene, Let you find the se water. manifiesta el amor de Dios, Keep ¿verdad? it alive. De la misma manera, ahorita la palabra de Dios Nobody can do it. es como el agua que da vida. Oh, La palabra de Jesus. Dios cambia y transforma y renueva, solamente Jesús. Lo aplicamos a nuestras vidas, hermano, y hablando espiritualmente. Sabemos que You tenemos put que spiritual luchar. eyes, Dios. Entonces ya está bien. El Roy, El Dios que me ve, el Dios que me ve. You el Roy. protect me. You see Gracias, me. Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Disponer nuestro corazón. Es solamente lo que pide Dios. Así con nuestras fallas, todos. Continue 20. Vamos a ver el 20. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. And he grew up strong. Ahora se fue y se levantó y fue fuerte, ¿verdad?
I'm talking about Ismael. Estamos hablando de Ismael, ¿eh? Look at him. Ahí está, ¿verdad? Ese niño que creció en el desierto y todo lo que le pasó From here. lo hizo más fuerte. From here, De ahí de estar tirado en el suelo, he became an ahora se archer. levantó como un soldado, ¿verdad? Como un hombre de guerra, como un hombre que lucha por hacer lo bueno para sobrevivir 21. en este mundo. Y el 21 habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia, ¿verdad? Also, También Hagar Agar, found a pretty girl y and también le wife. consiguió a una muchacha, pues, conforme a los estándares, ¿verdad? Hagar found the Egyptian A girl. una mujer muy hermosa, ¿verdad? También egipcia. So Ismael go to Gentile, En aquel tiempo se le fue como un gentil o alguien separate from Hebrew. de alguna manera separado del hebreo, de los hebreos. 22. Vamos a leer el One verso. En more aquel tiempo Abimelech estaba acompañado por Sicón, jefe de su ejército, y le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Now go back to Abimelech. Ahora vamos otra vez de vuelta a Abimelech. Okay. Dios está contigo. He supplied to us. Él está poniendo todo, está poniendo lo que Dios tiene para usted, para nosotros. Think about it applied to me. Ahora todo esto Read aplica, junto todos. todo esto aplica, vamos a leerlo todos juntos, por favor, la parte de las letras rojas. Dios está contigo en todo lo que haces, ¿verdad? Okay? No matter what. No importa la situación o el momento que estemos pasando, Jesus is with me. Jesús está con nosotros. That's the most important thing. Es lo importante que usted tiene que poner en su corazón. No mire las circunstancias. 23. Vamos a leer 23. Júrame ahora por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te he recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con la que yo te he tratado, ¿verdad? Dios habla de esta manera, mi favor. Vamos a leer 24. Lo juró, respondió Abraham. Why? Abimelech came to Abraham ¿Por qué Abimelech llegó a Abraham? for promise Por strong. la promesa de juntarse y ser fuertes. Why? ¿Por qué? See, Mire, here's the secret. aquí hay un secreto espiritual. I want you to spiritually Ahora understand yo quiero que usted entienda en la manera why espiritual. King Abimelech came to Abraham. ¿Por qué él llegó a buscar a Abraham? Abimelech think he's a real man. He's with Dios. Es un hombre que está buscando de la presencia de Dios, es un hombre que lo está usando Dios, es un hombre que Dios bless him too much. de una manera Dios quiere usar. One of the good proof. Una de las pruebas muy buenas es He's the only one who found the well. ya, In desert. que encontró ese pozo de agua en el desierto, ¿verdad? In desert, En el desierto, water is the most important thing. sabemos que hay un desierto donde hay mucho calor, pues necesitamos el agua, es lo más importante, el agua, ¿verdad? Abimelech couldn't find the well. Y él no había podido encontrar ahí en el desierto un pozo de agua. But the stranger, Abraham, Pero Abraham ya encontró he un pozo de found the agua. well easily. Y de una manera sencilla encontró el pozo de agua. He understand because of Dios. Por eso que Dios estaba con él, Dios está con nosotros, Dios So, está I aquí. have to stick together with him. Ahora necesito estar junto con él. He's a man of God. Es un hombre de Dios. 25. Vamos a ver el 25. Luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado, ¿verdad? 26. 26, pero Abimelech dijo: no sé quién pudo haberlo hecho, me ha acabado de enterar, pues tú no me lo habías dicho, ¿verdad? Abimelech, excuse, I never heard about it. No sé qué fue lo que You pasó. never stole the well. Nosotros no agarramos. Why you didn't tell me? ¿Por qué me no me dijiste? How come Abimelech didn't even know that? Porque él no sabía. Because of what? Well is a primero treasure. Fue lo primero que se encontró. Un He's tesoro. lying. Estaba echando mentiras. But Abimelech and Abraham make a commitment here. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un pacto, ¿verdad? Hicieron un pacto entre ellos. Se Because juntaron. of this thing looks like Abimelech begging De alguna Abraham. manera estaba pidiéndole a Abraham que lo ayudara. At the end of my preaching Ya, today, estamos terminando el mensaje, mis hermanos. let's see what kind of agreement they make it. Ahora vamos a ver qué clase de pacto o qué hicieron para juntarse. 27. El 27, entonces Abraham llevó a ovejas, vacas y se las dio a Abimelech y los dos hicieron un pacto. Un convenio, un pacto. Abraham brought sheep and cattle, right? And 28. Vamos a leer el 28, pero Abraham apartó 7 corderas del rebaño. And then, but he separated 7 Entonces él separó las 7 corderas del lamb, rebaño, baby lamb. de pequeñas corderas, de corderas bebés. What is the meaning of 7? ¿Qué significa el número 7? 7 is a complete number. Es un número completo. Belongs to Jesus.
que pertenece a Jesús. 29. 29, por lo que Abimelech le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado estas 7 corderas? Why you separate 7 baby rams? ¿Por qué has separado a estos pequeños animalitos? That symbolize Jesus. Simboliza a Jesús, la cruz. Okay? Amén. Ya casi terminamos, hermano. Sorry. 30, acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham, ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Ahí está, miren. 7 rams. Las 7 cabritas, ¿verdad? Los 7 borreguitos. 7. Okay? 7. That's symbol of Jesus. Ya, el simbolismo de Jesús, ¿verdad? El cordero. And that this future symbolizing. De esa manera se Foreshadow of está cross. dando a entender que Jesús ya estaba en medio del convenio, del pacto. Algo verdadero y genuino de parte de Dios para cada uno de nosotros. 31. We almost there. Ya casi terminamos, por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Berseba. Berseba That well. es el nombre de aquel pozo de agua. And Ber. Ver significa, Swear. Promise. Swear God. es una promesa que Dios estaba haciendo con ellos. Promise. Una promesa. Swear. Okay? Ya, una promesa. Seba. Seba significa 7. el número 7. Seba, el número 7. 7 corderos. 7 corderos. Okay? Ya, del pacto que hicieron, ¿verdad? Que quedó ahí perpetuo para siempre. Now don't forget the meaning of Ahora Berseba. no se le olvide el significado de lo que significa Berseba. Ya casi terminamos, mi hermano. Ahí tenemos agüita, agua fresca y unas cosillas que trajimos. Berseba means well of oath. El pozo del pacto o del convenio. Juramento. El juramento. El pozo del El juramento. pozo del juramento. Including 7 corderos. Incluyendo las 7 corderas, que es el significado de Jesús. Perfecto, completo. Amen. 32. 32, después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, volvieron al país de los filisteos. After that agreement, Y pacto, después del pacto, de lo que hicieron, el convenio, there is a peace. ya hubo paz. 33. Vamos a leer el 33. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y él, en ese lugar, invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, el Olam. For a while he lived Berseba. Ya, Berseba. And then what tree? El tamarisco. ¿En dónde? En el tamarisco, en Berseba. What's the meaning of this Ahora, tree? ¿qué significa tamarisco? And he planted this tree, baby tree, planted Plantó un pequeño arbolito, over there. He Ahí. declared, El Dios eterno. el Dios eterno, tamarisco, el Dios eterno. In Hebrew, En hebreo, El el Olam. Olam. Can you remember, De memorize? alguna manera vamos a tratar de que esto quede grabado. Our Jesus is, Jesús me es has Cristo is El el Olam. Olam. Jesucristo Juntos. es el Olam. Vamos a leerlo juntos. Jesucristo es el Olam. El Olam. Don't worry. De alguna manera, poco a poco vamos a ir aprendiendo, mis hermanos. He planted. What? Entonces plantó ahí el pequeño un bebé What's the arbolito. number of this tree? Ahora otra vez, ¿cuál es el nombre del arbolito? Tamarisco. 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 El Olam. El Olam, significado del Why Olam. he plant this baby Tamarisco? Entonces de esa manera plantó ese arbolito pequeño. Ahí está el pozo de la... What's the number of this well? Ahora, ¿cómo se llamaba el nombre del pozo? What's the number? ¿Cómo se llamaba el nombre? ¿Alguien se acuerda? Berseba. Berseba. Ahí está, una grandota. If this tree grow. Entonces lo crece y It's crece. gonna be like this. Así va a ser ese pequeño árbol. ¿Eh? El pequeño árbol que Dios está plantando en su corazón va a ser un árbol The grande. entire thing Grande, represent Jesus, Representa my Lord representa a Jesus. Jesús en nuestros corazones. 7 Ahí corderas. están las 7 corderas. Here is a well. Y ahí Berseba. está el pozo, ¿verdad? Berseba. This is Arabra. We live here. Ahora vamos a poner lo que es Rancho Nafra, ahí donde vivimos. Nothing to worry. No tenemos que preocuparnos. Let's Vamos a leer el versículo último, parece que si se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo, ¿verdad? So, with that peace, Ahora con esa paz, con esa tranquilidad, this land, Abraham and Sarah lived ahora en ese tiempo hay que dar long with the paz. en paz, vivieron muchos años ahí en paz. So, we're living in same Arabra. Ahora vivimos también aquí en este Rancho Nafra, ¿verdad? But let me ask you one question. Le voy a hacer una pregunta. Where is our well? ¿En dónde está nuestro pozo? ¿En dónde está el agua que nosotros agarramos y tomamos? ¿Sí sabe dónde, verdad? Iglesia.
en la iglesia, la palabra de Dios Prodigal. es la iglesia, el hijo pródigo. Venimos aquí porque Dios nos da Jesus supplied el us. agua de vida. Aquí es donde tomamos y conocemos quiénes somos. Tenemos una identidad como hijos de Dios, con nuestras fallas y nuestros errores. Each of you is a part of our Ahora iglesia. cada uno de ustedes forma parte, ¿verdad?, de la iglesia. Our iglesia. Jesus teaching us. Our iglesia is Jesus. Ahora, Father Jesus. las Sagradas Escrituras nos enseñan que Jesús es la iglesia. Amén. And Jesus is the head of our iglesia. Ahora Jesús es Our la life. cabeza, Él es el principal, Él es el que dice todo, Él se hace todo. I want you to have a spiritual pride. Yo quiero que usted se sienta orgulloso espiritualmente hablando, ¿eh? Okay? Amen. Hallelujah. Vamos a dar gracias a Dios. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. Now we declare El Olam. Ahora declaramos el Olai. Dios de eternity. El Dios eterno, el Olam. Jesus, we learn through the story of Ahora Abraham. hemos aprendido a través de esta historia. No matter what happened, Abraham made a No mistake. importa las fallas o los errores, From the understanding of humanity. de alguna manera que en vez lo vemos humanamente, Nevertheless, Jesus fulfilled your de promise. alguna manera Dios va a hacer esta promesa en la vida de cada uno de nosotros. Jesus, now touch our heart. Ahora Jesús toca nuestros corazones. Open our spiritual Ahora abre eyes. nuestros ojos espirituales. We cry Elroy. Ahora declaramos el Roy. When you declare El Y Shaddai, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. come to El us. Dios que te ve, venga a Control toque nuestros our corazones, Señor. We glorify your name. Te In the alabamos, te name of Jesus. glorificamos, te glorificamos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar una palabra de Dios.